Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Tercer punto de vista. En el patio del Palacio de Jade, que dominaba el Valle de la Paz, estaba sentado un anciano panda rojo que tocaba una flauta. Era el maestro Shifu. Su forma parecía tranquila y pacífica, un artista marcial lo llamaría vulnerable. 5 personas acecharon su sereno yo mientras esperaban una oportunidad para atacar. La oportunidad llegó cuando Tigresa, su líder no oficial, entró en acción. 5 personas, 5 maestros de artes marciales atacaron al maestro Shifu, cuyos ojos perezosos de repente tomaron una forma de conocimiento, la conciencia los cubrió. Luego, después de eso, en una demostración de destreza y experiencia marcial, el maestro Shifu sometió instantáneamente a las 5 personas. Sus ataques llegaron a su fin cuando el maestro Shifu los redirigió hábilmente al suelo, hacia ellos mismos, o los detuvo fácilmente incluso con su cuerpo más pequeño. Las 5 personas eran conocidas como los 5 Furiosos. Eran famosos en toda China y aclamados como los prodigios de su generación. Esto se demostró cuando reclamaron la victoria en la batalla de Weeping River contra un ejército que los superaba en número por 1000 a 1. Pero esta vez su oponente demostró ser más formidable que apenas 5000 soldados. Fue su maestro, quien les enseñó todo lo que sabían, ya fuera sobre artes marciales o sobre la vida. Maestro Shifu, un nombre reconocido en toda China como el mejor maestro de artes marciales, no solo por enseñar a los 5 Furiosos y otros maestros, sino también a cierto villano. Bien hecho estudiantes, el maestro Shifu comenzó con una sonrisa y un tono brillante. Si estás tratando de decepcionarme. Terminó el maestro Shifu, su voz tomó el tono de un maestro severo y estricto que apenas contuvo un ceño decepcionado. Tigresa. Necesitas más ferocidad. Mono. Mayor velocidad. Grúa. Altura. Viver. Sutileza. Les dijo mientras señalaba a todos y cada uno de ellos mientras se dirigía a ellos. Aunque famosos en toda China por sus habilidades y respetados por otros maestros, los 5 Furiosos nunca pudieron alcanzar un nivel satisfactorio a los ojos de su maestro. Necesitaban hacerlo mejor. Pero su enseñanza se vio truncada cuando un pato que trabajaba en el Palacio de Jade lo interrumpió. Maestro Shifu. ¿Qué? El pato se detuvo en seco, un poco asustado ante la presencia del maestro Shifu, quien siempre estaba cerrado e inaccesible a los demás. Pero las órdenes procedían de un poder superior. El maestro Owai quiere verte. El maestro Shifu hizo una pausa, preguntándose por qué fue convocado tan repentinamente. Pero no le tomó ni un segundo correr hacia el Palacio de Jade después de eso. Así como era un maestro respetado por los 5 Furiosos, el maestro Owai era su maestro. Con su increíble velocidad, llegó al Palacio de Jade en apenas unos momentos. Fue recibido con la vista del maestro Owai, que estaba meditando cerca de un estanque. Maestro Owai, ¿me convocaste? ¿Pasa algo? Preguntó el maestro Shifu mientras hacía una reverencia respetuosa, con su puño tocando la palma de su mano.
¿Por qué debe estar mal algo para que quiera ver a mi viejo amigo? Maestro Owai, era una vieja tortuga que parecía alguien que podía recordar con cariño el nacimiento del sol como un recuerdo de la infancia. Su cuerpo arrugado hablaba de siglos de experiencia y sus ojos contenían el doble de conocimiento. Sin embargo, seguía siendo el maestro más fuerte que existe en la actualidad. Entonces, ¿no pasa nada?, preguntó el maestro Shifu mientras miraba a Owai, que ahora estaba apagando las velas que rodeaban la piscina. Bueno, yo no dije eso, dijo el maestro Owai, con la voz teñida de diversión. Shifu esperó a que Owai hablara más y explicara exactamente qué estaba mal, pero la tortuga estaba más interesada en sus velas mientras las apagaba una por una. Se contaban por miles, las cejas de Shifu se movieron antes de realizar una técnica que apagó todas las velas a la vez. Una vez más, haciendo gala de su increíble dominio del Kung Fu. Owai simplemente sonrió con cariño, impresionado por la acción innovadora que había tomado su discípulo. Luego se volvió hacia Shifu y se mojó la boca seca para hablar. He tenido una visión. Owai se sobresaltó, se podía ver la preocupación entre el vasto conocimiento antiguo en sus ojos. El mundo se detuvo para Shifu cuando escuchó lo que salió de la boca de Owai y su mente estalló en un ataque de pánico cuando surgieron malos recuerdos. El mundo también dio un giro brusco cuando el cielo despejado anterior se oscureció. Siguió un trueno como si las palabras pronunciadas fueran un rayo que provocara un cambio en el reino de los mortales. Tai Lung volverá. Punto de vista de Tai Lung. Ha sido tan largo. De hecho, hace tanto tiempo que he olvidado la sensación de la luz del sol que me ciega a los ojos, los diferentes sabores en mi lengua o el viento juguetón que acaricia mi pelaje. Han pasado 630.700.000 segundos, o 20 años. En serio, han pasado 20 años, que eso se hunda en 20 jodidos años. 20 años de oscuridad. 20 años de hambre. 20 años de aislamiento. 20 años de frío. 20 años de inmovilidad. Fueron 20 años de prisión. ¿Sobre qué? Un maldito pergamino. Maldita sea. Ni siquiera maté a nadie. Simplemente destruí algunas aldeas en mi rabieta, pero eso no justificaba un castigo como este. 20 años fue mucho tiempo. Fue toda una vida para muchas personas y aquí estoy, pudriéndome en alguna cueva, incapaz de hacer nada. Y la única razón detrás de esto fue que me enojé un poco cuando una vieja tortuga me negó algo por lo que había trabajado todo mi tiempo. Juro que si los anales del tiempo no se hubieran cobrado la vida de ese viejo reptil ahora, lo haré cuando finalmente salga de este agujero de mierda. Pero no diría que el tiempo que pasé aquí fue una completa pérdida de tiempo, ya que pude recordar mi otra vida en otro mundo debido al puro aburrimiento de este lugar. Sí, por extraño que parezca, eso fue lo que pasó. Mientras estaba encarcelado aquí, abandonado en la oscuridad e incapaz de mover siquiera un solo músculo, tuve recuerdos de otra vida. Una vida en la que yo era un humano y vivía en un mundo donde mi mundo actual no era más que ficticio. Bastante loco, ¿verdad? Al principio fue confuso, luego me asustó porque me sentí cambiando e influenciada por esta otra vida que tenía. Mi forma de pensar, alterada. Mi personalidad, influenciada. Y mi corazón, cambió para siempre. Tenía miedo, estaba sola y tuve crisis existenciales. Pero 20 años fueron suficientes para resolver todos los problemas y encontrar la paz interior. Después de aproximadamente una década, logré encontrar la paz en mí y en mi identidad. Soy Tai Lung. De todos modos, esos recuerdos y cambios resultaron beneficiosos en este aislamiento ya que no solo calmaron mi ira y odio, sino que me dieron una perspectiva diferente de todo y pude lograr un equilibrio entre mí mismo. Pero lo más importante es que me dio esperanza, ya que con los recuerdos viene el conocimiento de mi mundo, que en mi pasado era ficticio. Entonces supe que el momento se acercaba. Habían transcurrido 20 años y ahora comienza el canon. Seré liberado de esta prisión. Solo necesitaba esperar un poco más y luego podría hacer lo que quisiera y finalmente ajustar cuentas. La paz interior no equivalía al perdón. Todavía tengo muchos rencores y una ambición por realizar.
Solo unos días más. Podía escuchar al universo hablarme. Unos pocos días más. Punto de vista de Tai Lung. Prisión de Xrogom. Era una fortaleza excavada en el pico más inaccesible de las montañas Zabambog a 3000 pies de profundidad, ubicada en las gélidas afueras de Mongolia. Fue la prisión más formidable jamás construida y fue diseñada con una sola entrada y una salida. Fue construido con elaboradas trampas y mecanismos mortales y autodestructivos que deberían impedir que cualquiera escape. Esta fortaleza fue construida con el único propósito de albergar a un prisionero. A mí. Al principio podría parecer demasiado esfuerzo mantener a un prisionero, pero sería un error. De hecho, no fue suficiente para mantenerme en la línea de tiempo canónica. Me mantuvieron en la parte más profunda de la caverna y mis dos brazos estaban encadenados mientras enormes rocas pesaban al final de mis cadenas. Mis manos también estaban esposadas con manguitos de acupuntura de 8 puntos que no solo se apretaron más mientras luchaba, sino que también detuvieron mi ki y me impidieron mover los dedos, ya que incluso mis garras estaban retraídas para siempre. En mi espalda había un enorme caparazón de tortuga, hecho por el propio Owai mientras se insertaban alfileres gruesos en los puntos de acupuntura de mi espalda, lo que efectivamente me impedía mover un solo músculo y al mismo tiempo bloqueaba mi ki. Mis restricciones eran tan buenas que ni siquiera podía respirar como quería, solo podía inhalar el aire suficiente para no morir. Una parte de mí incluso olvidó cómo mover mi cuerpo y me pregunto si recordaría cómo moverme una vez que fuera libre. Podría perder todas mis habilidades motoras. Fue un castigo cruel, sería mejor matar a alguien que mantenerlo así. Era como estar en coma eterno. Consciente pero sin vivir. Los odié por esto. Se negaron a matarme debido a su superioridad moral y, en cambio, optaron por este tipo de encarcelamiento para poder sentirse bien y estar libres de culpa. Morir era misericordia comparado con esto. Ni siquiera he comido ni bebido en 20 años. La única razón por la que estaba vivo era porque mi cuerpo estaba en un estado de completa inmovilidad y por mi fuerte ki. Era como una hibernación si eso tenía sentido. Aparte de mi cola, debido a muchas terminaciones nerviosas, mis ojos y mis pulmones, ni siquiera podía sentir otras partes de mi cuerpo. Me pregunto cuánto tiempo más estaré en este estado. El sonido de la plataforma de madera golpeando el suelo y cerrando el espacio entre mi isla rocosa y el puesto de guardia me despertó de mi ensueño. El sonido inquietante fue seguido por la voz familiar del comandante de la prisión. Ballestas listas. Dijo y pude sentir múltiples ballestas apuntándome, listas para matar en cualquier momento. Mis instintos de guerrero me gritaban que me moviera, mi mente estaba extremadamente incómoda estando en este estado a punta de pistola, sentía repulsión ante la idea de que mi seguridad estuviera en manos de otra persona. Sin embargo, me sentía impotente. Pero no por mucho. Oh, está aquí. Ya es hora. Pensé para mis adentros al escuchar las risas y los pasos pesados del comandante. Él era el comandante del Yunque del Cielo, un guerrero de élite de 1000 rinocerontes que estaban destinados en la prisión de Chor-Gon para protegerme. 1000 soldados para custodiar a un prisionero. Ja 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 ja, oye chico duro, ¿lo has oído? Bachir, el comandante se me acercó y me dijo con un tono condescendiente en su voz. Me estaba mostrando una absoluta falta de respeto, otra vez, como lo había hecho durante las últimas 2 décadas. Owai finalmente le dará el pergamino del dragón a alguien y no serás tú. Dijo que la antorcha que llevaba me dio el calor que tanto necesitaba en la gélida cueva ya que mi cuerpo estaba restringido hasta el punto de que ni siquiera podía producir el calor corporal adecuado. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas enojar. Dijo un pato medio susurro medio gritando. Si la memoria no me falla, se suponía que era el pato el que debía entregar un mensaje de Shifu. El mensaje era duplicar la defensa y los guardias de la prisión de Xrogom. ¿Qué va a hacer? Está completamente inmovilizado. Dijo Bair mientras caminaba a mi alrededor. Incluso me pisó la cola para demostrar su punto. Contuve un gruñido mientras me permitía mantener la calma y el silencio. Oh, ¿te pisé la cola, gatito?
Jajajaja, Bachir se rió, sin darse cuenta de que sus acciones eran las mismas que cavar una tumba para sí mismo. Está bien, eso es bueno. Ya he visto suficiente, me aseguraré de decirle al maestro Shifu que todo está bien. Dijo el pato con evidente miedo en su voz mientras tropezaba para irse. Bachir también lo siguió y me dejaron en paz. Pero justo cuando escuché cerrarse la puerta de madera, abrí los ojos. Mis ojos amarillos atravesaron la oscuridad y miré al suelo para ver una sola pluma del pato. Sonreí y moví mi cola para agarrar la pluma. El hecho de que Bachir me hubiera pisado la cola resultó ser algo grandioso, ya que despertó los nervios de mi cola y me permitió controlarla con perfecta destreza. Sin perder tiempo, recogí la pluma con mi cola y la inserté en el ojo de la cerradura del caparazón de tortuga que llevaba en la espalda. Mi cola se movió como si tuviera vida propia cuando comenzó a usar la pluma ligera para abrir la cerradura del caparazón que me estaba reteniendo. He pensado en este momento y soñado este momento durante mucho tiempo. Tengo recuerdos de haber leído cómo funcionaba esta cerradura, además no era la primera vez que intentaba forzar la cerradura. Por lo tanto, en poco tiempo, pude romper el caparazón de restricción en mi espalda. ¡Ouch! El caparazón se aflojó y finalmente respiré profundamente después de 2 décadas. Fue sorprendente cómo una respiración profunda podía rejuvenecer mis fuerzas. Sentí que el oxígeno llenaba mis pulmones antes de pasar a mi sangre y mis músculos se alimentaban de ese oxígeno como bestias hambrientas. Por fin, dije mientras aspiraba aire, provocando que se formaran pequeños huracanes cerca de mi nariz. Dicho esto, flexioné los músculos de mi espalda y empujé con fuerza las agujas insertadas en mi espalda. Salieron disparados como balas y con un movimiento final, el proyectil se rompió por completo. Sentí que una fuerza incalculable volvía a mí cuando mis músculos explotaron y trabajaron por primera vez en 20 años. Mis nervios se dispararon y finalmente recuperé la plena posesión de mi cuerpo que nació para matar y entrenado para la guerra. Me sentí intoxicado con mi propio poder, ya que el cambio repentino de estar completamente indefenso a ser capaz de destruir montañas fue demasiado repentino. Dejé escapar un rugido. Rugido. Soy libre. Punto de vista de Tai Lung. Soy libre. El sonido de una flecha del tamaño de una lanza cortando el aire a una velocidad ilógicamente rápida hizo que mi cuerpo se inclinara hacia atrás por instinto. El borde afilado de la lanza apenas erizó mi pelaje cuando se alojó en el suelo a mi lado. La flecha era rápida, pero mis instintos podían vislumbrar el futuro. Mis labios se estiraron en una sonrisa, mostrando mis caninos que podrían haber destrozado la armadura más dura. Disfruté de la gloria de mi fuerza y poder. No me traicionaron las habilidades y técnicas que he dominado incluso después de 2 décadas. Me mantuve imperturbable en el momento de mi encarcelamiento y, aunque sabía que era obvio, no pude evitar sentirme feliz y aliviado por ese hecho. Swoosh. X5. 5 flechas más se lanzaron hacia mí, y el sonido de su aproximación solo llegó a mis oídos después de que estuvieron a centímetros de mí. Tal era la velocidad de las flechas. Una ballesta fue hecha para ser poderosa, sacrificando el largo alcance de un arco a cambio de una velocidad despiadada y un poder de penetración. Junto con el hecho de que estábamos en un espacio estrecho y cerrado de una cueva, las flechas deberían poder matar a cualquier otro guerrero. Sin embargo, como el extremo afilado de las flechas presagiaba una muerte segura, no vacilé y con 3 movimientos unidos en uno, esquivé las flechas del tamaño de una lanza con una confianza inquebrantable. Auge. X5. 5 flechas se clavaron en el mismo suelo en el que me encontraba. Estaban a solo unos centímetros de mí, pero solo yo sabía qué tan lejos estaban de alcanzarme. Observé el ángulo en el que estaban colocadas las flechas, y miré hacia la dirección de donde venían. Las ballestas mecánicas estaban en algo así como un nido de pájaro al costado de la cueva, las armas eran 3 en total y operadas por 6 rinocerontes. Eso fue estúpido. Deberían haber colocado las 3 ballestas en 3 lugares diferentes con 3 ángulos diferentes.
Les gruñí y se encogieron ante mi mirada penetrante, uno de ellos se estremeció y disparó una flecha por accidente. La flecha iba a fallar, pero la aproveché como una oportunidad para liberarme mientras dejaba que la flecha golpeara el manguito de 8 acupuntura en mi mano derecha. ¡Tim! Metal contra metal. Grieta. Finalmente, mi mano derecha fue liberada de las esposas que la sujetaban y bloqueaban mi ki. Me miré el brazo y saqué mis garras por primera vez en 20 años. Fueron las armas con las que fui bendecido, nunca me molesté en usar ninguna otra arma externa ya que mis garras siempre fueron lo suficientemente afiladas como para desgarrar y desgarrar cualquier cosa que considerara mi enemigo. Utilicé mi mano derecha para liberar mi mano izquierda, que todavía estaba encadenada y esposada. Mis garras fácilmente atraviesan el hierro del que estaban hechas. Pero no solté las cadenas que envolvían mi mano izquierda. Agarré la cadena con ambos brazos y tiré tan fuerte como pude. La energía cinética viajó como ondas a través de la cadena. ¡Ja! Giré la cadena sobre mi hombro y la enorme roca que estaba atada al final se estrelló contra el lugar donde se guardaban las ballestas. Los gritos de terror de los 6 rinocerontes fueron seguidos por el sonido de un terremoto cuando la roca los aplastó hasta convertirlos en pulpa. Sangre y carne salpicaron las paredes de la cueva mientras la roca permanecía suspendida allí. ¡Ah, violencia! ¿Cómo me perdí esto? Me dije y me puse a 4 patas mientras estiraba mi cuerpo como lo haría cualquier felino después de permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Mis músculos se estiraron y temblaron de alivio. Mis huesos se rompieron y encajaron en su lugar como piezas de un rompecabezas. El pelaje de mi espalda se erizó cuando me dejé llevar. Si no fuera por mi orgullo como guerrero, habría ronroneado. Eso es más bien. Dije con una sonrisa feliz, impropia de alguien que acaba de matar sin piedad a 6 personas. Pero entonces, el ruido procedente de arriba me molestó y me vi obligado a mirar hacia arriba. Muchos puentes, similares a la Gran Muralla China, conectaban diferentes lados de la cueva y vi muchos soldados estacionados en esos puentes. El ejército de soldados, o el yunque del cielo, como se llamaban a sí mismos, me miraban con un arco y una flecha en la mano. Listo. La voz del comandante resonó por la cueva. Oh, pensé para mis adentros, dándome cuenta de la situación. Fuego. Uf. X-993. Una cantidad incontable de flechas me dispararon. Eran en tal cantidad que lograron bloquear mi visión por completo, proyectando una sombra desesperada como las nubes oscuras antes de una tormenta. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo flechas y eran tantas que no importaba a dónde fuera, no podría escapar. Patético. Comenté mientras recogía 2 de las flechas con ambas manos. Eran lo suficientemente grandes como para usarse como lanzas, aunque un poco livianas. Estaban rectas y equilibradas ya que eran flechas y eso fue suficiente para mí. Las flechas se convirtieron en lanzas en mi mano experta mientras las hacía girar rápidamente y enfrentaba la lluvia de flechas entrante. Solo tomó un movimiento rápido de ambas armas y todas las flechas que apuntaban hacia mí fueron barridas. Mientras tanto, el resto de las flechas simplemente no me alcanzaron en absoluto. Por eso llamé patéticos sus intentos. Aunque puede parecer aterrador al principio y evitar que puedas esquivarlo, el poder de ataque no fue nada y las flechas que me alcanzaron fueron solo alrededor de 20, mientras que el resto se desperdició. Era un buen método para la guerra, pero un método horrible para usarlo con una sola persona. Incompetente. Escupí, sintiéndome ofendido de que soldados tan incompetentes fueran puestos a protegerme. Pero su incompetencia no tuvo límites cuando me dispararon otra lluvia de flechas incluso con mi exhibición anterior. Quité las flechas como lo hice antes y eché un buen vistazo al puente hecho de roca donde estaban. Ustedes tienen muchísima confianza en esas rocas. Dije y arrojé las 2 lanzas que tenía en mi mano. Me agaché para recoger las otras 3 lanzas y también las lancé al aire. Luego salté y procedí a golpear el extremo de 2 lanzas y pateé el resto de las lanzas. En una demostración de fuerza y precisión inimaginables, las 5 lanzas se dispararon como cañones después de que las golpeé en su extremo.
Las lanzas cortaron el aire e incluso con la constante atracción de la gravedad, mi poder las obligó a volar hasta alcanzar su objetivo. Los rinocerontes que estaban en el puente más cercano retrocedieron para esconderse y ninguna de las lanzas los alcanzó. En cambio, golpean el fondo del puente y se alojan allí. Jaja, falló. Uno de los rinocerontes exclamó aliviado, pero eso duró poco ya que todos escucharon un crujido al momento siguiente. Grieta. Las redes de grietas se expandieron rápidamente en la parte inferior del puente cuando los rinocerontes que estaban encima se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Gritaron y trataron de huir, pero todo ese movimiento constante no hizo más que acelerar lo inevitable cuando el puente rocoso se rompió en pedazos y colapsó. Los rinocerontes eran el segundo animal terrestre más pesado, después de los elefantes. Así que era más que estúpido que un centenar de ellos ocuparan un puente hecho de piedra. ¡Ah! ¡No! ¡Ra! Sus gritos de horror y desesperación rebotaron en las paredes de la cueva, multiplicando el sonido y haciéndolo más fuerte. Era una música agradable para mis oídos. Todas esas voces condescendientes, esas burlas y todos los chistes que hicieron en mi nombre a lo largo de los años, pasaron por mi mente. Su voz era mejor cuando gritaban. Me gustan sus gritos mucho más que sus risas. Ja 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 ja. Solté una carcajada mientras abría los brazos. Hace solo unos segundos llovían flechas, pero ahora, eran los cuerpos de los soldados y los escombros del puente derrumbado los que caían sobre mí. Me rompí el cuello y con un rugido profundo, corrí a 4 patas y salté a la pared de la cueva. Mis garras, tanto de mis pies como de mis manos, se clavaron en las rocas mientras corría por la pared vertical como si estuviera corriendo en terreno normal. Cuando los cuerpos de los soldados me alcanzaron, salté sobre ellos y los usé como base para saltar más y más alto. Sus gritos se hicieron más y más mientras caían al fondo de la cueva, hacia su muerte. Srogom ya no era una prisión que albergaba a Tai Lung, sino que era su cementerio. Utilicé los cuerpos caídos y los escombros como punto de apoyo, impulsándome hasta el puente más cercano. Aterricé en el puente con un ruido sordo y los soldados que miraban con miedo a sus aliados caer, se volvieron hacia mí. Nadie se atrevió a hacer ningún sonido o moverse mientras me ponía de pie lentamente. Les fruncí profundamente el ceño y les mostré mis caninos. Un gruñido profundo salió de mi garganta mientras parecía sacudir el aire con su vibración. Por favor. El tipo fue la primera víctima mientras me movía a una velocidad que sus ojos no podían seguir y sus pesados cuerpos nunca podrían esperar reaccionar. Mi puño se encontró con su mandíbula cuando sus dientes estallaron con una mezcla de sangre y saliva, cualquier súplica de misericordia que estaba a punto de escupir fue cortada para permanecer para siempre sin ser escuchada. Luego me giré y le di una patada en el costado, enviando su enorme cuerpo a volar fuera del puente y caer muerto como sus camaradas. Todo esto sucedió en el lapso de un segundo, los otros soldados estaban demasiado conmocionados y asustados como para reaccionar. Su cuerpo grande y duradero no era más que un muñeco de entrenamiento para mí mientras iba de un lugar a otro. Desafortunadamente, tenía prisa porque en la prisión había un mecanismo de autodestrucción. Por lo tanto, no tuve tiempo para jugar ni mostrarles misericordia. A todos los que ataqué, los maté inmediatamente arrojándolos del puente o cortando sus partes vitales con mi garra. Tal vez si no hubiera un mecanismo de autodestrucción, jugaría y tal vez ahorraría 3 o 4 ataques para cada uno de ellos. Esto sería mejor que recibir un rápido ataque asesino. Tal vez hubieran recibido mis golpes o patadas en lugar de mis garras que les quitaron la vida una por una. Fue realmente irónico. Lo mismo que diseñaron para asegurarse de que nunca escapara de mi encarcelamiento, les hizo encontrar el final del que nunca podrían escapar. Muerte. Tercer punto de vista. Bashir, el comandante del ejército Andy Lodfeaven, nunca había sentido el miedo como el que sentía ahora. Era un soldado, incluso un comandante, y había enfrentado innumerables batallas y luchado en múltiples guerras. Sin embargo, nunca antes había sentido este tipo de miedo. Conocía el miedo, pero cuando lo enfrentaba, siempre había esperanza.
En una batalla, existía la amenaza de muerte pero también existía la esperanza de vida y victoria. En cada pelea que tuvo, en cada enemigo con el que se enfrentó, siempre hubo una posibilidad de victoria junto con la muerte y la derrota. Pero no esta vez. Esta vez solo hubo miedo y desesperación. No puede ganar. Él no viviría. Especialmente después de lo que le había hecho a Tai Lung todos estos años, riéndose y ridiculizándolo. No había esperanza. ¿Y la posibilidad de derrotar a Tai Lung? Ese pensamiento ni siquiera podía venir a su mente mientras miraba la escena. Tai Lung era una mancha gris que se movía rápidamente como el viento, pero devastaba todos los lugares a los que iba como un terremoto. Ningún soldado pudo sobrevivir a más de un intercambio con él, ya que fueron asesinados a diestro y siniestro. Bachir nunca imaginó que se podía quitar la vida de manera tan despiadada y tan rápida. Tai Lung lanzó a un soldado al aire, fue una demostración de fuerza aterradora cuando el pesado cuerpo y la armadura del rinoceronte volaron como una almohada. Luego, antes de que el soldado cayera al suelo, Tai Lung había matado a todos y cada uno de sus camaradas que estaban estacionados en el mismo puente. El soldado nunca golpeó el puente cuando Tai Lung pateó suavemente su cuerpo, redirigiendo su trayectoria y cayó por la parte sin fondo de la cueva. Tai Lung hizo una pausa y luego miró hacia arriba, sus ojos atravesaron los ojos de Bachir y luego su alma. No pudo evitar estremecerse. Su gigantesco cuerpo, que fue entrenado para la violencia y ha experimentado innumerables guerras, dio un paso atrás asustado. Tropezó mientras se encogía de miedo. Su armadura se convirtió en una carga cuando sus piernas casi cedieron. Nunca consideró su poderosa armadura como una carga porque lo protegía del peligro. Sin embargo, esta vez no proporciona ningún consuelo. No pudo. No frente a Tai Lung, famoso en toda China por su fuerza. Se decía que solo el maestro Owai podía vencerlo. Su armadura se convirtió en un peso muerto. Se quitó la armadura y la arrojó a un lado. Sus ojos se mantuvieron firmes incluso cuando su cuerpo se encogió. Realmente no deberías haberlo enojado. Comentó el pato mensajero del palacio de Jade. No estás ayudando. Bachir resopló mientras se preparaba para el siguiente curso de acción. Si iba a morir, al menos moriría como un comandante honorable. Soldados. Gritó y su voz resonó en la cueva. Retiro al nivel superior. A su orden, los soldados que estaban todos temerosos, pero permanecieron en su posición solo por su orden, huyeron. Tai Lung simplemente levantó una ceja antes de correr de nuevo por las paredes. Sacó a todos los que permanecían en el puente y lentamente subió hasta el último puente. Permanecen cerca de la puerta. Tendremos nuestra puesta final allí. Ordenó Bachir. Recuerda, estamos protegiendo a toda China de este monstruo. No dejes que destruya la tierra con su maldad. Toma las armas y lucha para proteger. Todos los soldados restantes se reunieron cerca de la salida de la cueva mientras preparaban una resistencia final. Bachir calmó su corazón acobardado mientras estaba frente a su ejército. Su cuerpo le decía que huyera, pero la responsabilidad sobre sus hombros era demasiado pesada para huir. Él era el comandante. Moriría, sí, pero sería una muerte honorable contra el enemigo final. Punto de vista de Tai Lung. Permití que el soldado huyera y que se reunieran en la salida mientras sus enormes cuerpos y números bloqueaban mi camino hacia la libertad. Estrellarse. Llegué al último puente que debía conducir hacia la salida, pero no me detuve allí y en cambio seguí corriendo por la pared. Mis garras se hundieron en las rocas mientras mi ágil cuerpo escalaba la altura con facilidad. Fui hecho para esto como un leopardo de las nieves. Mi hábitat natural estaba en las montañas. Finalmente llegué al techo de la cueva donde enormes estalactitas cuelgan como candelabros. Eran enormes púas que se formaron naturalmente por la erosión. Di un salto gigante y me colgué de una de las púas antes de trepar. Fue entonces cuando encontré lo que estaba buscando. Dinamitas. Los agarré con la mano y pude sacarlos todos fácilmente ya que estaban interconectados con un fusible. Con los explosivos en la mano, finalmente aterricé en el puente con un ruido sordo.
El ejército ya se había reunido cerca de la salida y todos me miraban con la boca abierta en estado de shock. Esta debe haber sido su última esperanza, pero fácilmente apagué su esperanza con mi conocimiento futuro. Pero, de todos modos, no es como si fuera a funcionar. Tiré los explosivos desde el puente y cayeron al fondo de la cueva, que ni siquiera era visible en ese punto debido a que era muy profunda. Aplaudí como quitando polvo imaginario y finalmente dejé escapar una sonrisa de alivio. Muévete, estás en mi camino. Les dije mientras mi sonrisa se convertía en un ceño fruncido. El ambiente se vuelve tenso y les costaba respirar, como si acabaran de darse cuenta de la poca cantidad de oxígeno que había en la cueva. Su cuerpo se congeló de miedo y se podía escuchar un trago audible en el silencio. Pero los rinocerontes permanecieron inmóviles y siguieron siendo un obstáculo. No te dejaremos salir tan fácilmente, Tai Lung. Tu tiempo de maldad ha terminado, el yunque del cielo te detendrá. Dijo el comandante, e incluso tuvo el descaro de usar un tono justo. ¿Mal? ¿Qué he hecho para que me llamen así? Simplemente destruí algunas casas en el Valle de la Paz con ira y ustedes me están tratando como pura maldad. Dije con un suspiro. ¿Se han olvidado de todas las otras veces que salvé a China? Al final, supe que la respuesta era que yo era demasiado fuerte. Antes de ser encarcelado aquí, era famoso en toda China como uno de los maestros de Kung Fu más fuertes. He viajado por diferentes ciudades, desafiando y derrotando a diferentes maestros de Kung Fu y también derrotando a ejércitos enteros yo solo. Se podría decir que la gente me tenía miedo, y si me volviera contra ellos. Y mi arrebato fue una buena excusa para encerrarme definitivamente. No nos mientas, el maestro Owai ha visto a través de tu malvado corazón. Dijo el comandante y sus soldados asintieron. Cierto, esa también fue una de las razones por las que me pusieron aquí. Owai vivió durante cientos de años y era básicamente como un Buda, lo que dijo no puede estar equivocado. ¿Y cuántos años tiene exactamente? Se había vuelto senil. Dije y dejé caer mi hombro con fingida tristeza. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dije mientras ponía un pie adelante, listo para atacarlos. Les estoy dando a todos la oportunidad de huir por última vez. No pueden detenerme. Dije mientras mi voz se hacía una octava más profunda. El yunque del cielo. Ustedes son solo 1000, ¿creen que eso es suficiente para detenerme? He dominado los 1000 pergaminos de Kung Fu, puedo usar una técnica diferente para matar a todos y cada uno de ustedes individualmente. Dije y pude ver sus fuertes rostros lentamente comenzando a quebrarse. A la cuenta de 3, mataré a cualquiera que quede aquí. 1. Los soldados miraron a su alrededor, leyendo los rostros de los demás para ver qué estaban pensando. 2. Vi a los soldados apretar los dientes mientras los jóvenes soldados que nunca habían visto la guerra comenzaron a llorar. 3. Y luego. ¿Qué hará? No voy a morir de una muerte tan sin sentido. Uno de ellos dijo y abrió la puerta antes de huir. Fue necesario un cobarde para convencer a todos los demás. El miedo se extendió como una infección cuando comenzaron a huir uno por uno. Pero a medida que más y más personas comenzaron a huir, la idea de correr no parecía tan vergonzosa, por lo que más y más se unieron. Hasta que solo quedaron el pato y el comandante. Todos los demás soldados han huido. ¿Podrías mirar eso? Dije, mi voz era burlona. ¿Qué ejército tan notable estás liderando? Estallidos de risa abandonaron mi garganta antes de que de repente saliera disparado hacia adelante y golpeara al comandante justo en su pecho. Auge. Ga. Vomitó sangre mezclada con saliva. En un movimiento rápido, agarré su cuerno gigante y le golpeé la barbilla con la rodilla. Tiré de la bocina tan fuerte como pude mientras lo hacía y la arranqué. Dejó escapar un grito gutural antes de que lo apuñalara justo en el corazón con su cuerno roto. Dejó de gritar y lo miré a los ojos. Un gruñido instintivamente salió de mi garganta mientras él retrocedía tambaleándose. Para el ataque final, le di un golpe con la palma justo en su cuerno, lo que provocó que la puñalada fuera más profunda y muriera, así como así. Me volví hacia el pato que miraba todo esto con horror en su rostro.
Se había quedado todo este tiempo porque era un mensajero. Y no lastimas a un mensajero. Pero parecía estar cada vez más inseguro de ese hecho a medida que nos mirábamos a los ojos. Hasta que finalmente dejó escapar un grito y salió corriendo. Ja ja ja. ¿Tengo tanto miedo? Me pregunté mientras lo seguía justo detrás. Pero antes de salir de la cueva, tomé las antorchas fijadas en las paredes y las bajé hasta el fondo de la cueva. Luego salí de la prisión y me saludó el fuerte viento de la montaña helada. Todo estaba cubierto de nieve y había un perpetuo vendaval escalofriante. Miré alrededor de las montañas e incluso con ese clima me sentí cómodo. Yo era un leopardo de las nieves, este era mi hábitat natural. No solo estaba destinado a sobrevivir en ese clima sino a prosperar en él. Libertad por fin. Yo dije. Miré a mi alrededor y vi una roca cerca. Lo recogí y probé el peso. Luego miré al cielo y tiré la piedra. Voló y mi puntería se mantuvo firme mientras golpeaba al mensajero que intentaba alejarse volando de mí. ¡Ay! Gritó y cayó sobre la montaña. Fui al lugar donde cayó y lo agarré por el cuello antes de que pudiera volar nuevamente. ¡Ah! No tengas miedo. No voy a lastimarte, después de todo, quiero que me entregues un mensaje. Dije y acaricié la pequeña cabeza del pato. Pero antes de eso, dime. ¿Cómo le va a Shifu este día? Yo pregunté. Solté el agarre que tenía en su cuello y él respondió con voz entrecortada. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Tomó 5 discípulos después de tu encarcelamiento y son famosos en toda China. Ninguno de ellos podría compararse contigo, por supuesto, jeje. Añadió con miedo. Veo. Le dije. Vuela de regreso con Shifu ahora y dile que prepare un banquete. Estoy yendo a casa. Lo lancé al aire y él agitó sus pequeñas alas hasta que desapareció de la vista. En ese momento, toda la montaña tembló como si estuviera experimentando una erupción volcánica. La prisión que acabo de dejar atrás explotó cuando enormes llamas salieron disparadas de la entrada. La onda expansiva hizo que la montaña se desmoronara y pude ver que seguramente vendría una avalancha. Solté una carcajada. Parecía que la dinamita finalmente se incendió debido a la antorcha que arrojé. ¡Qué gran manera de empezar! Dije y corrí montaña abajo antes de que el desastre que siguió pudiera atraparme. Tercer punto de vista. En el Valle de la Paz se escuchaba el sonido de la campana de la mañana. Era un sonido que significa el comienzo de un nuevo día, el comienzo del mañana. Buenos días, maestro. Los 5 furiosos saludaron al maestro Shifu mientras todos estaban fuera de su habitación. El maestro Shifu los miró uno por uno con ojos severos y notó que faltaba uno de ellos. El nuevo residente del Palacio de Jade, el nuevo discípulo de Shifu y el llamado Guerrero Dragón no estaba por ningún lado. «Panda», gritó el maestro Shifu mientras miraba hacia la habitación del Guerrero Dragón. Al no obtener respuesta, dejó escapar un suspiro y entró en la habitación. Abrió la puerta de golpe. «Despierta, Panda». Hizo una pausa mientras miraba la habitación vacía. No había nadie dentro y por el estado de la habitación, parecía que nadie había dormido allí. El maestro Shifu dejó escapar una risita de satisfacción al pensar que el panda finalmente se había dado cuenta de que no pertenecía allí. Él renunció. Dijo y se alegró. No sabía por qué el maestro Owai había elegido al gordito panda como el nuevo guerrero dragón, pero el maestro Shifu definitivamente no apoyó la decisión. Entonces, el hecho de que Panda hubiera renunciado fue una buena noticia para él. Era una prueba de que su pensamiento condescendiente de que el panda nunca podría ser el guerrero dragón era correcto. Él y sus discípulos salieron de su habitación y se dirigieron hacia el campo de entrenamiento del Palacio de Jade. El maestro Shifu tenía una sombra permanente de sonrisa mientras subían la montaña para llegar al campo de entrenamiento. ¿Qué hacemos ahora, maestro? Sin el panda, ¿quién será el guerrero dragón? Viper le preguntó a su maestro mientras subían la montaña. Todo lo que podemos hacer es reanudar nuestro entrenamiento y confiar en que, con el tiempo, el verdadero guerrero dragón se revelará. Dijo Shifu y abrió la puerta del campo de entrenamiento.
Y he aquí que el verdadero guerrero dragón estaba en el campo de entrenamiento, atrapado en una posición dividida con ambas piernas sobre una plataforma de bambú hecha a medida. El maestro Shifu perdió su sonrisa instantáneamente mientras contemplaba la postura incómoda del panda. Parecía estar haciendo su propio entrenamiento desastroso. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Shifu con el ceño fruncido, a lo que el panda simplemente se volvió. Buenos días, maestro. Pensé en calentarme un poco, dijo Po mientras secretamente intentaba salir de su posición, pero, por desgracia, no pudo. Pesaba demasiado. El maestro Shifu se agarró la cabeza y dejó escapar un suspiro. En realidad, ¿era este el guerrero dragón que estaba destinado a derrotar a su prodigioso hijo Tai Lung? Hay más posibilidades de que Tai Lung se vuelva bueno que este estúpido nada derrotándolo. Sea como fuere, parecía que necesitaba esforzarse más para asegurarse de que el panda se marchara mañana. No podía permitir que alguien como él fuera el guerrero dragón. El tema del guerrero dragón era un tema delicado para Shifu, ya que su hijo Tai Lung fue rechazado para ese título. Esperaba que alguien grande y un genio nunca antes visto ostentara el título que Tai Lung no podía alcanzar. Ahora, el maestro Owai le estaba diciendo que este panda era digno mientras que Tai Lung no. Esto irritó su orgullo de manera equivocada y provocó una tormenta de sentimiento de rebelión en su corazón. Su hijo, que había trabajado duro toda su vida, su orgullo y alegría, fue rechazado y le dices que el panda era más digno. No podía aceptarlo. Esto fue simplemente un absoluto desprecio por su propia dignidad y la de Tai Lung. El hecho de que este panda gordo fuera el guerrero dragón. El maestro Shifu se negó a creer eso. Punto de vista de Tai Lung. Es un guerrero como nada que el mundo haya visto jamás. Un guerrero de blanco y negro, una extraña reminiscencia del símbolo del yin y el yang. Encarna el equilibrio del universo, tanto del bien como del mal. Se dice que cayó del cielo en una bola de fuego. No voy a mentir, casi sonó genial incluso cuando sabía que no era más que una exageración. Po era casi exactamente lo contrario de eso. Pero las palabras difundidas de boca parecieron aumentar como la pólvora. La historia se exageró cada vez más a medida que se transmitía. Parece que debe ser un oponente formidable, dije mientras comía las gachas que tenía frente a mí. También había otros platos como fideos y albóndigas en la mesa frente a mí. Actualmente me encontraba en la taberna del primer pueblo que pude encontrar. No he comido nada en 20 años, así que puedes imaginar el hambre que tenía. Entonces decidí hacer un banquete antes de continuar mi viaje hacia el Valle de la Paz. Después de todo, a diferencia del Tai Lung original, no me cegó el alcance ni el odio para correr hacia el Valle de la Paz en el momento en que salí. Déjame disfrutar de mi libertad un rato. No solo eso, estaba en las afueras de Mongolia, así que tuve que viajar a través de China para llegar al Valle de la Paz. Me llevaría más de un mes de viaje normal, pero si corriera sin parar podría cubrir la distancia en 2 semanas. Así que no había ningún motivo para que me apresurara. Me daré 4 semanas para hacer el viaje. El Tai Lung original fue una tontería al correr inmediatamente hacia el Valle de la Paz. Cuando llegó allí, probablemente ni siquiera tenía todas sus fuerzas, ya que estaría cansado de hacer un viaje tan largo. No necesitaba apresurarme como él, de todos modos no es como si pudieran huir de mí. ¿Estás bromeando? Por supuesto que sería formidable. Él es el guerrero dragón, dijo riendo el cerdo que era el dueño de la taberna. Los otros animales en la taberna también se rieron con él ante mi pregunta aparentemente estúpida. Por supuesto, el guerrero dragón era fuerte. Se profetizó que sería el guerrero más fuerte de China. Ja, si tan solo supieran. Continué comiendo mi comida e ignoré a la ruidosa multitud. La comida tenía un sabor increíble al principio, pero cuanto más comía, más mundana parecía volverse. Bueno, cualquier cosa que comas después de 2 décadas sería buena, así que tal vez la comida nunca haya sido extraordinaria en primer lugar. Pero también había un cierto factor por el cual la comida era tan insípida. No hay carne. Como era de esperar, no había carne en el mundo de Kung Fu Panda. Todos eran vegetarianos, incluso los animales depredadores. Comer carne aquí se consideraría canibalismo.
Incluso durante toda mi vida como Tai Lung, nunca he comido carne. Pero tengo recuerdos de mi otra vida donde no solo disfrutaba de la carne, sino que era mi dieta principal. Así que no pude evitar desear la carne. ¿Y quién podría culparme? Yo era un depredador, estaba dispuesto a comer carne. No fideos y estúpidas albóndigas. Miré al dueño de la taberna que también era un cerdo. Mis ojos se entrecerraron cuando su imagen fue reemplazada por un tocino crujiente en mi mente. El cerdito gordito se estremeció y se alejó de mí. ¿Qué estás mirando? Me encogí de hombros, nada. Aparté la mirada y seguí comiendo mi comida. Necesito mantener alejados estos pensamientos intrusivos para evitar intentar el canibalismo. Con suerte, otros alimentos veganos como los fideos eran mejores que este. Hablando de mi otra vida, en mi vida allí, también me llamaban Tai Lung. Nací en China y tenía una pasión enfermiza por las artes marciales y la lucha. Entrené toda mi vida en diferentes artes marciales chinas y Kung Fu. Después de aprender todo, estaba decidido a ingresar al UFC y demostrarle al mundo que el Kung Fu chino era real y útil en el combate. Estaba a punto de hacer una revolución, como Bruce Lee y Jackie Chan, e introducir un aspecto diferente del Kung Fu al mundo. Lamentablemente, morí en un accidente aéreo cuando me dirigía a Estados Unidos. Tomé un gran trago de vino para aclarar mis pensamientos. La forma en que salí fue desafortunada, y todos mis esfuerzos se desperdiciaron antes de lograr mis sueños. Gracias por la comida. Junté mi puño con la palma y me incliné en señal de gratitud. Luego me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la salida. Oye. No has pagado por la comida ni por el vino. El dueño, un cerdo de mediana edad, gritó enojado. Pagaré la próxima vez. Dije y traté de alcanzar la puerta, pero un búfalo gigante bloqueó mi camino. ¿No escuchaste al señor Chen? Dijo que tienes que pagar. Dijo y se elevó sobre mí. Los otros clientes del restaurante también miraron en nuestra dirección mientras algunos combatientes se levantaban y se preparaban para el conflicto. Verá, el señor Chen es un amigo nuestro que nos ha estado sirviendo comida y vino durante mucho tiempo. No voy a ver a alguien faltarle el respeto de esa manera. Dijo con un tono amenazador en su tono. Es comprensible, podría respetar eso. Pero también debes entender que 20 años de prisión no ha sido una buena manera de ganar dinero. No tenía absolutamente ningún dinero conmigo en este momento. No tengo nada conmigo en este momento, pero prometo pagar cuando venga la próxima vez. Dije y rápidamente maniobré para pasarlo, pero él logró agarrarme. Está entrenado en Kung Fu. Eso no serviría. Dijo y soltó vapor por la nariz. En esta situación, si lo miras desde una perspectiva moral, ellos tenían razón mientras que yo estaba equivocado. Pero en este mundo, el poder hace lo correcto. Eso significa que siempre tengo razón. Quítame la mano de encima. Dije y tomé su mano. Mis garras se hundieron en su carne y dejó escapar un grito antes de que torciera todo su cuerpo y lo estrellara contra el suelo. Tú. El otro inmediatamente se abalanzó sobre mí mientras un profundo gruñido salía de mi garganta. Al menos yo no los mataría. El dueño de la taberna se escondió en un rincón mientras temblaba. Sus ojos reflejaban miedo y su cuerpo acurrucado reflejaba su impotencia. Señor Chen, como dije, pagaré todo la próxima vez. Dije y me limpié la sangre de la cara. El interior de la taberna, que hasta hace poco era animado y hospitalario, quedó reducido a una habitación rota que hablaba del conflicto y la violencia que se produjo. Todos los clientes yacían con huesos rotos y cuerpos ensangrentados, pero todos todavía respiraban sin piedad. Excepto por el tipo búfalo que me detuvo. Se desconocía su estado. Por otro lado, mi respiración ni siquiera era demacrada y mi cuerpo estaba libre de hasta el más mínimo rasguño. Ah, y pon la pestaña debajo del nombre, dije mientras salía de la taberna, Tai Lung. Me puse en 4 extremidades mientras salía corriendo de la taberna y continuaba mi viaje. El viento soplaba contra mi pelaje mientras corría a una velocidad que debería ser borrosa para el ojo normal. Pasé corriendo los diferentes obstáculos que se me presentaron con facilidad. 4 semanas. En 4 semanas estaría en casa.
Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.